Buenas tardes. Este día vamos a revisar lo relativo al desarrollo del sistema nervioso. Nuevamente les quiero pedir, como les he pedido en otras ocasiones, que si en el desarrollo de la explicación van teniendo dudas, las anoten y vamos a tener un espacio para tratar de resolver las dudas que puedan surgir. Voy a tratar de ir despacio porque este es un tema que no es tan fácil, pero es bien importante entenderlo a la hora de hacer la evaluación neuropsicológica de una persona. De lo que se trata es de identificar cómo es que una persona inicia de este cerebro y después de un proceso de desarrollo terminamos con un cerebro así. Eso es lo que vamos a tratar de explicar para que sea más fácil de entender cómo se desarrollan las funciones neuropsicológicas, las funciones mentales superiores. Cuando hablamos del desarrollo del sistema nervioso, tenemos que tener claro y tenemos que recordar que vamos a hablar de dos procesos diferentes, que si bien es cierto, los dos procesos se desarrollan en el cerebro, hay algunos momentos que son diferentes y sobre todo hay algunos procesos que se desarrollan en un momento y otros procesos que se desarrollan en otro momento importante, y diferenciarlos marca una pauta importante para tratar algunas de los cuadros clínicos con los que ustedes van a tener que trabajar ya como profesionales en psicología. Así es que vamos a dividir el desarrollo del sistema nervioso en dos puntos. En primer lugar, la formación del cerebro, y en segundo lugar, el crecimiento y el desarrollo cerebral. Son dos puntos que son importantes. A veces uno los ve como un proceso único, pero es importante que sepan que son dos cosas separadas. Una cosa es cómo se forma el cerebro y una vez formado, cómo va creciendo y cómo se va desarrollando. ¿A qué le llamamos específicamente nosotros? Desarrollo del cerebro. En esos dos puntos nos vamos a enfrascar en esta clase y en la siguiente clase. Así es que vamos a empezar con la primera etapa, la formación del cerebro. Lo primero es que en el desarrollo del cerebro, en la formación del cerebro, tenemos dos fases. Una fase que se llama embrionaria y otra fase que se llama fetal. Acá ya tenemos la primera división que todavía no se las voy a decir a partir de qué momento el ser humano empieza a llamarse embrión y hasta qué momento deja de llamarse embrión y a partir de qué momento se llama feto y a partir de qué momento deja de llamarse feto. Pues el cerebro tiene una formación similar. Hay una parte que es la fase embrionaria, justamente, donde el cerebro tiene esa fase de formación en la que se forma una especie de tubo, que le llamamos tubo neural. Esa es la fase embrionaria. Y luego vamos a tener la fase fetal, que consiste en que una vez se ha formado este tubo, el mismo tiene que cerrarse. Al proceso de cierre, entonces, lo vamos a llamar fase fetal.
Y una vez se cierra el tubo, ya podemos hablar que empieza la formación verdaderamente del cerebro primitivo. Pues para entender un poco más fácilmente esto, vamos a irlo diagramando, vamos a irlo esquematizando y como les he dicho, es importante que ustedes vayan anotando las dudas que vayan surgiendo, que vayan teniendo. Bien, ahí tenemos un ser humano en fase embrionaria. Es un embrión. Y lo que vamos a ver es la formación del tubo neural de este embrión, en este embrión. El tubo neural lo vamos a ubicar a todo lo largo de lo que ya en una persona adulta podríamos decir que es la columna vertebral hasta llegar al cerebro. Toda esa longitud abarca lo que vamos a ver cómo se empieza a formar el tubo neural. Entonces el embrión que tenemos al lado izquierdo ya está bastante bien formado. Vamos a ver un poco hacia atrás cuando apenas eran un par de células que se iban organizando antes de dar lugar a la formación ya propiamente de la cabeza, del tronco y de las extremidades. El video que les voy a mostrar es un video sumamente corto, de un par de segundos, solo es para que veamos cómo se va formando ese tubo neural. Voy a ponerlo a correr entonces. Ven que se trata de la formación del tubo neural. Lo primero que sucede es el proceso de inducción. Día 18 de formación. Ustedes pueden ver cómo se va plegando y cómo se va abriendo en medio el túnel. Hay una fase de alargamiento y ahí es donde ya toma forma de túnel. Vean, el día 24 es un proceso un poco rápido. El día 26 se cierra y se empieza a encorvar. Si ustedes se fijaron, voy a ponerlo un poco más lento. Estamos hablando de la formación del tubo neural. En este momento tenemos que es una placa, así se llama, placa. Es la que está y se empieza a formar una especie de grieta en el centro. Luego se sigue formando, ven cómo sigue alargándose y tenemos el día 18. O sea, estamos hablando de una mujer que no tiene ni siquiera un mes de estar embarazada. Y vean ya en el día 18 cómo se ve que se empieza a formar lo que va a ser el tubo neural. Seguimos avanzando. Vean cómo se va extendiendo, cómo se va plegando para formar los pliegues neurales. Acá ya tenemos, estábamos en el día 18, hoy estamos en el día 24. Ven cómo se formó el tubo y ahora se está cerrando. Se tiene que cerrar de los dos extremos. Del extremo anterior, que es el que está en este lado, en esa lámina arriba, y el polo posterior, que es el que está abajo. Es el que en la imagen todavía vemos que está abierto, pero igual se tiene que cerrar. Veamos 6 días después. Y el día 26 se cierra por completo y se empieza a plegar. Ahí se empieza a incurvar
Ahí vemos esos puntos que están como en rosado, va a ser la futura columna vertebral, y ahí tenemos que finalmente se plegó y da lugar a la imagen que tenemos del lado izquierdo de un embrión. Esto, como ustedes ven, sucede alrededor del primer mes de embarazo. Ya tenemos formado todo el área donde va a estar el sistema nervioso central. Ahora, yo quiero que piensen algo, y esto lo vamos a repetir en todos los pasos que vayamos viendo. Imagínense ustedes que esta mujer no sabe que está embarazada y está consumiendo drogas, por ejemplo, o está consumiendo algún medicamento que interfiera con este proceso del tubo neural que acabamos de ver, o le llega un virus. Por ejemplo, ustedes recuerdan el virus del Zika. El virus del Zika lo que impedía era que el polo anterior, donde se va a formar el cerebro, se cerrara. Entonces ese tubo quedaba abierto de ese lado. Eso lo hace el virus del Zika. Y entonces lo que provoca es que el cerebro no se forme. Por eso es que ustedes van a escuchar que muchos niños cuyas madres han padecido de Zika nacen con una enfermedad que se llama anencefalia, que significa que su cerebro no se formó. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Por eso es que es importante llevar los controles prenatales, tomar las vitaminas, seguir todas las indicaciones, hacerse los exámenes. Y ahí es donde participan muchísimo los psicólogos también. Porque muchas mujeres tienen miedo, ¿verdad?, de que su bebé va a estar enfermo, y entonces el apoyo siempre es necesario. Recuerden que estamos en la fase embrionaria de la formación del cerebro todavía. Bueno, ahí tenemos otro diagrama. Siempre estamos en la fase del tubo neural. Ahí vemos como otro esquema de cómo se va cerrando ese tubo neural hasta que se cierra por completo. Y bien, esta ya es la fase fetal, donde se cierra el tubo neural y ya empieza a dar lugar a la formación del cerebro primitivo y por supuesto a la médula espinal. Eso, recuerden, es el otro momento, la fase fetal. Ya tenemos un embarazo mucho más avanzado. Y finalmente, después de las dos fases, vamos a tener la formación del tubo neural del cerebro, del cerebelo, del tronco y de la médula espinal. Ahí ustedes tienen esquematizada la médula espinal con algunas de las divisiones, ¿no?, de los pares nerviosos que salen precisamente de la médula espinal, ¿verdad? Los nervios espinales, ahí tenemos los cervicales, 8, tenemos 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacro y un coxígeno. Ahí tenemos esquematizado más o menos cómo es el proceso de formación desde que es un embrión hasta que ya es un feto. Ya cuando el cerebro está bien formado y la médula espinal está bien formada. Ahora, recuerden, en la primera etapa teníamos que se iba a formar el cerebro. Ya en la segunda etapa nos concentramos en el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Si se formó mal, si ese cerebro se formó mal por alguna razón, así va a crecer. Y si se formó bien, así va a crecer y así se va a desarrollar.
Por eso es que saber en qué etapa estuvo el daño es importante. Vamos a empezar a ver entonces los procesos de la segunda etapa. Bien, en esta segunda parte vamos a concentrarnos en esta imagen que tenemos ahí. Como ya les decía, tenemos el cerebro ya formado. Eso no debemos de olvidarlo. En este cerebro ya formado vamos a tener que hay varias etapas que definen el desarrollo cerebral. Por estas etapas pasamos todos. Y son 4. Esas 4 etapas son las que vamos a ir desarrollando poco a poco. La primera etapa es la proliferación celular. Como dice en su pantalla, se refiere al da origen a las neuronas y a las células gliales. Quiere decir que ahí es donde se empiezan a multiplicar todas estas células. Es entonces la primera etapa. Tenemos ya un cerebro con un número limitado de neuronas y de células gliales, y en esta primera etapa del desarrollo lo que sucede es que van naciendo más, se van multiplicando. Llega un momento en que son tantas que empiezan a moverse unas sobre otras. Precisamente este movimiento da lugar a que crezca el cerebro. Este movimiento da lugar a la segunda de las etapas, que llamamos migración. Esta migración no es más entonces, como dice ahí, el desplazamiento de estas células dentro del sistema nervioso. En un primer momento entonces empezamos a multiplicar las células y llegan a ser tantas que empiezan a desplazarse, empiezan a moverse. Y a este movimiento, a este desplazamiento le llamamos migración. Luego, cuando ya han migrado, cuando ya las células se han desplazado, se empiezan a ordenar. Y parte de este ordenamiento que sufren significa que las neuronas y las células gliales empiezan a ordenarse y a organizarse. Además de eso, empiezan a especializarse. Las células del sistema nervioso también se especializan, y eso las hace diferentes unas de otras. Y finalmente, una vez ya se han multiplicado, se han desplazado, se han organizado, se han ordenado, empieza un proceso final que se llama mielinización. Y este proceso puede durar incluso hasta la etapa adulta del ser humano. Ahí tenemos el proceso de organización y el proceso de mielinización. Estos 4 procesos son los que vamos a estudiar y los que yo les voy a pedir que interpreten. Vamos a empezar entonces.
El primero de los procesos se llama proliferación, que dijimos que era cuando nacían células nuevas, se multiplicaban y hacían que el sistema nervioso fuera creciendo. Para eso debemos recordar algo bien importante. Hay dos tipos de divisiones no solo dentro del sistema nervioso, sino que dentro de todo el organismo humano y de los organismos animales también. ¿Verdad? Tenemos una célula de la cual se va a dividir a esa célula, le llamamos célula madre. Hay un tipo de división en la que de la célula madre se divide y aparecen dos células hijas idénticas a la célula madre. A esa división nosotros acá en esta clase, en esta materia, le vamos a llamar división simétrica. Es decir, las células hijas son idénticas, son iguales a la célula madre. Insisto, le vamos a llamar a esa división simétrica. Y existe otra división en la que las células hijas son diferentes entre sí. Puede ser que una de las células hijas sea igual a la célula madre, pero la otra no va a ser igual. A esa división le vamos a llamar división asimétrica. Estas divisiones las vamos a identificar, las vamos a ver claramente en el proceso de proliferación celular dentro del sistema nervioso, en este caso, ¿no? Aunque como ya les digo, suceden en otros órganos también, pero vamos a quedarnos en esta clase con lo del sistema nervioso. Bien, entonces nos vamos a concentrar nosotros, nos vamos a ubicar en la división que comprende la división asimétrica. Y decíamos que hay dos células hijas. En este caso vamos a hablar que una de las células hijas le vamos a llamar neuroblasto. Y la segunda le vamos a llamar glioblasto. Ojo, que esta es pregunta de examen. Una de las células hijas le vamos a llamar neuroblasto y la otra le vamos a llamar glioblasto. Del neuroblasto, cuando ya se madura la célula, se va a obtener una neurona. Y del glioblasto, cuando ya se madura, vamos a tener otro tipo de células del sistema nervioso también, que se llaman células gliales. Sobre estos dos tipos de células vamos a hablar un poco. Sin embargo, no nos vamos a detener mucho porque seguramente ustedes ya vieron esta división en otras materias. Pero es importante recordarlas, insisto, para entender cómo se desarrollan las funciones mentales superiores. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a concentrarnos ya en las células maduras, que vamos a recordar que nacen de una célula precursora. Recuerden que estamos hablando del proceso de proliferación, es decir, donde las células se van multiplicando. Entonces hay células dentro del sistema nervioso que se multiplican y que dan lugar a células hijas iguales. Y hay otras que dan lugar a células hijas diferentes. En el caso de las diferentes, tenemos las neuronas y las células gliales, que son en las que nos vamos a concentrar
a continuación. Bien, espero que no se preocupen por esta pantalla porque parece un desorden, pero está ordenado. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver en detalle de qué se trata esta lámina. Esto es un poco más en detalle el proceso de proliferación que hemos venido viendo. En primer lugar tenemos la célula madre, que es la célula precursora. Y dijimos que íbamos a tener células hijas. En este caso vamos a hablar de células que se dividen de forma asimétrica. Así, en el número 2 vamos a tener, en este caso, en esta lámina nos presentan 3 células hijas. Una que se llama neuroblasto, la otra que se llama neuroglioblasto y la otra que se llama glioblasto nada más. Las que nos van a interesar más son las neuroblastas o neuroblasto y las neuroglioblasto. El glioblasto, por ser una célula inmadura, en algún momento pasa a ser neuroglioblasto en otro momento. Bien, estamos en un segundo momento. De estas células todavía inmaduras se van a empezar a diferenciar. Ahí tenemos células intermedias, diferenciadoras. Sin embargo, ustedes ven que del neuroblasto sale una célula directa que no pasa por este periodo precursor y que va a dar lugar a la formación de la neurona de forma directa al final. Tenemos como punto 4 o cuarto que de las células intermedias, principalmente del neuroglioblasto, aparecen lo que se llaman oligodendrocitos, polidendrocitos. Ahí ustedes ven, aparece uno que se llama astrocito, aldainoglia y el astrocito protoplásmico. Estos, dependiendo el libro que ustedes revisen, van a tener otros nombres. No nos vamos a concentrar en tanto en qué tipo de nombres tienen, sino que cuál es la función que desarrollan. Y ustedes tienen por otro lado la neurona. Fíjense bien, de la misma célula precursora salen, en este caso, en esta lámina tenemos 6 células maduras diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a pasar esa línea divisoria y vamos a dividir por un lado las neuronas y por otro lado tenemos las células que se llaman de la glía. Esta diferencia es sumamente importante. Tenemos las neuronas y las células de la glía. Recuerdo, estamos en la fase de proliferación, que es la primera de las 4 del desarrollo del sistema nervioso. Ahí tenemos la neurona y todas estas son células de neuroglia o células de la glía. Ya vamos a ver para qué sirven. Bien, aquí tenemos otra lámina donde tenemos un poco más en detalle, ya de forma madura, las células gliales. Ahí tenemos oligodendrocitos, células ependimarias, células de Schwann, astrocitos y microglias. Esta es el esquema y los nombres
con los que más comúnmente nosotros los vamos a encontrar. Y al lado derecho tenemos una neurona. Son los dos tipos de células del sistema nervioso. Bien. Nuevamente quiero que se tomen un momento, un espacio para revisar si tienen dudas con respecto al proceso de proliferación antes de empezar a ver el proceso de migración celular. Cuando hablamos del proceso de migración de las células del cerebro, tenemos que recordar dos cosas. Lo primero es que están migrando, es decir, se están moviendo tanto células de neuroglia como células neuronales. Y se están moviendo para ubicarse en las posiciones en las que van a crecer y a desarrollar el cerebro después de nacer. De tal forma que este proceso de movimiento que se va desarrollando al interior de todo el cerebro es sumamente importante. Y es lo que vamos a tratar de detallar con un par de láminas. Bien, lo primero que quiero que ustedes recuerden es que todo empieza con esta célula que he marcado acá. Esta es la célula madre o la célula primordial. Luego va cambiando, va dividiéndose. Acá ya tenemos una célula neuronal progenitora que posteriormente cambia a células inmaduras. Tenemos dos células inmaduras en rojo que finalmente se convierten en una neurona madura. Ustedes ven el proceso de desarrollo que va siguiendo, al mismo tiempo va haciendo que desde el origen, que es la célula madre primordial, desde ese origen se vaya cambiando. Ahí tenemos cómo va modificándose, cómo va, digámoslo así, por decirlo así, migrando, o cómo se va moviendo de un espacio al otro, y hasta que llegamos al espacio que consideramos como una neurona madura. Este proceso conlleva varias semanas. No es un proceso, digamos, que sucede rápido. Y precisamente esa característica de que sean varias semanas las que se lleve en viajar de un lugar hacia otro lugar es lo que condiciona que si en ese tiempo sucede algo, se introduce, por ejemplo, algún medicamento, algún tóxico, algún trauma, entonces la migración ya no se va a desarrollar bien. Este proceso de tal forma que es importante, es sumamente importante entenderlo, desarrollarlo, identificarlo para el momento del examen. Así es que la migración comprende eso. Luego tenemos, bueno, ahí está marcada la neurona adulta madura. Este proceso, como les decía, sucede en todas las partes del sistema nervioso. Así es que siempre hay que recordarlo, por favor, para efectos de entender qué es lo que pasa con nuestros pacientes. Bien, seguimos avanzando y ahí tenemos, aquí ya tenemos marcado la migración entre 3 a 5 meses. Recuerden que los primeros 3 meses tiene que ver con el desarrollo y el cierre del tubo neural. Acá lo que estamos viendo es qué es lo que sucede cuando ese tubo neural ya se cerró. Y tenemos otro esquema donde vemos
cómo inicia una neurona progenitora, cómo esta neurona progenitora se va moviendo y en cada movimiento que da, en cada migración que da, puede tener también transformaciones, hasta que llegamos a la capa más superior del sistema nervioso. En este caso, específicamente estamos hablando del cerebro, y es ahí donde vamos a identificar ya las conductas de las personas en un cerebro desarrollado. Nuevamente, iniciamos en una capa inferior, vamos avanzando por las diferentes capas. Esto sucede, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, desde los 3 meses hasta los 5 meses de edad gestacional. Ese cerebro entonces va agrandándose gracias a esta migración neuronal que va sucediendo. Y para verlo en un tercer esquema, de una tercera forma, vamos a verlo acá. Acá quizás una de las diferencias notables, importantes, es que hay muchas neuronas que se pueden quedar en la base, hay otras neuronas que migran y que en la migración van duplicando el material genético. Hay otras neuronas que migran desde la superficie hacia el interior, y hay neuronas que se dividen en la base o que multiplican su contenido genético justamente en la base, y ahí es donde vamos a ver que se quedan sin migrar, sino que multiplicándose ahí. Entonces tenemos a lo largo de toda de todo este espectro que hemos llamado migración celular o migración neuronal, tenemos que suceden muchísimos cambios de posición en cuanto a las células, y también cambio en lo que se refiere a la especialización del tipo de neuronas con las que vamos trabajando. Así es que aquí ya empezamos a ver cómo el cerebro empieza a engrosarse gracias al movimiento de estas neuronas. Muy bien. Llevamos ya 2 etapas de esta fase que se llama crecimiento y desarrollo cerebral. Eso quiero que no lo perdamos de vista, ¿no? En una primera fase teníamos que se formaba el tubo neural. Se formaba y además de formarse, además de que se forma, inmediatamente empieza a cerrarse. Cuando se cierra a nivel caudal o a nivel superior, digámoslo así, eso hace que empiece a formarse el cerebro, y es precisamente lo que estamos estudiando en este video. Y ya vimos 2 etapas, la etapa de proliferación neuronal, que es donde aumenta el número de células. Luego estas células empiezan a migrar, empiezan a diferenciarse y a moverse al interior de todo el cerebro. Y ahora vamos a la fase de la organización. Es decir, vean esta fase de organización como una fase de ordenamiento, o una fase en la que se van ordenando las neuronas. Esta fase es importante precisamente por eso, porque es donde se ordenan las neuronas. Así es que es lo que vamos a intentar explicar. Recuerdan que la fase anterior estaba entre los 3 y los 5 meses. Ya esta fase de organización cerebral, al igual que la de mielinización, que es la siguiente, ocurren entre los 5 meses y el nacimiento.
Recuérdenlo, entre los 5 meses y el nacimiento. Eso es importante recordarlo. Y el otro aspecto que es importante recordar para tener claro lo que sucede en esta fase es que se diferencian las neuronas y se colocan en lo que vamos a conocer como placas. Placas. Empezamos y vemos ahí, lo que quiero que se ubiquen es en estos puntos. Acá dice células de la placa 4. Estas células son precisamente las que vamos a estudiar. Son todos estos puntos que aparecen acá. Los puntos de la placa 4. Esos puntos van a migrar hacia el exterior, hacia la corteza. Ustedes ven, traspasan esa franja celeste que es una subplaca, y cuando ya pasan, cuando ya migran, entonces se empiezan a ordenar en la corteza cerebral, y en la siguiente lámina, que sería esta, podemos observar ya los mismos puntos, pero ya ordenados en esta capa más externa de la corteza cerebral. A esto es precisamente a lo que le vamos a llamar organización o a lo que le vamos a llamar ordenamiento, y hay una cosa que ya vamos a ver en más detalle en la siguiente lámina, pero quiero que reparen en este momento. En un primer momento, voy a marcarlo con amarillo, tenemos todos estos núcleos o cuerpos celulares, neuronales, desordenados en primer lugar, y en segundo lugar tenemos todos esos núcleos, si ustedes se fijan, sin axón. Acá, cuando ya migran, cuando ya pasan de esta placa a la siguiente placa, lo que podemos ver es, por un lado, que están ordenadas. Ahí las tenemos, ordenadas. Hay cierto orden. El segundo elemento importante es que vemos una placa pequeñísima, que es la que les estoy marcando ahí, que está conformada solo por axones. Eso es importante porque más adelante vamos a ver placas donde hay más axones, y vamos a ver otras placas donde aparecen más digamos cuerpos neuronales. Eso es importantísimo también para efectos de comprender algunos síntomas mentales que tienen las personas. Bien, esos son los dos puntos que debíamos ver en estas placas. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y acá sí. Acá sí vamos a tener ejemplificadas las diferentes láminas. Ahí tenemos. Son 6 láminas. Ustedes ven de la parte inferior hacia la superior. Lo que es importante revisar en estas placas es, en primer lugar, por ejemplo, ustedes ven la placa número 2 que aparece ahí. Es una placa, esta que la voy a marcar en este momento, es una placa que está completamente llena de ramificaciones. Esas ramificaciones probablemente se deba a un aumento, aquí lo vamos a marcar, a un aumento de axones. Ahí tenemos axones, igual que en la placa 5. Si ustedes la ven, la placa 5 tiene un aumento bastante grande de axones. Pero, si ustedes se fijan,
por ejemplo, en la placa número 4, en esta placa y en la placa número 3, vamos a marcar las dos y las vamos a unir. Esas dos placas tienen, vamos a ponerle aquí cuerpo neuronal o soma neuronal. Esas dos placas están rellenas de cuerpos neuronales y las adyacentes están más complementadas por axones. Esto es importante porque a la hora de que sucede una lesión, una de las cosas que vamos a ver es cuáles son los síntomas que tiene nuestro paciente. Y, por ejemplo, si la lesión se provocó y los síntomas que le está provocando a la persona son, por ejemplo, que no hay absolutamente nada de habla, eso quiere decir que probablemente el daño esté en la placa donde hay más cuerpos neuronales. Es decir, puede ser que esté en la 3 o en la 4. En cambio, si lo que tenemos es un enlentecimiento de la función, pero la función se está ejecutando, eso quiere decir que además de ubicar en qué placa cerebral está la lesión, vamos a poder nosotros decir que esa función se puede ejecutar pero con mayor lentitud. Eso supone que para hablar de rehabilitación neuropsicológica va a ser más fácil que hablemos de rehabilitación si las lesiones son en los axones, ya que es más fácil de recuperar que el cuerpo. Si el cuerpo se daña, aunque el axón esté ahí, no va a funcionar, no va a haber quien envíe información a través de él. Así es que este orden de las placas también sirve para que nosotros entendamos cómo suceden los síntomas. Imagínense que lleguen esas 6 placas, estamos hablando de que se tarda alrededor de 4 meses en desarrollarse. Bien, y aquí tenemos un esquema donde les he colocado en su lado izquierdo una neurona en esquematizada. Este sería el soma de la neurona y ese sería el axón de la neurona, recubierto por mielina. Al lado derecho tenemos la misma neurona, pero ahora visto a través de microscopio. Estas serían las dendritas. Ese sería el soma o el cuerpo de la neurona. Y finalmente tendríamos este como el axón. Esta es una neurona, podríamos decir, estrellada, que fácilmente podríamos ubicarla en una de las capas anteriores, probablemente en la capa 4. Y dependiendo de dónde se ubique, también va a ser que va a trasladar con más facilidad determinado tipo de estímulos. Y hay otros que van a ser más difíciles y por lo tanto necesitamos neuronas un poco más especializadas para hacer estos cambios. Bien, una vez ya están organizadas, vamos a la parte de lo que se llama sinaptogénesis, que no es más que el desarrollo de uniones entre diferentes neuronas. Esas uniones entre las diferentes neuronas es lo que nosotros vamos a conocer como sinapsis o en este caso sinaptogénesis. Ahora, aquí tenemos varias etapas del crecimiento del cerebro. Desde las 36 semanas de embarazo, recuerden que
Un embarazo dura 40 semanas. Entonces, en la primera de las imágenes que tenemos, en esta imagen precisamente, tenemos un cerebro de 36 semanas, o sea, más o menos 8 meses. Y lo que yo quiero que ustedes vean es la cantidad de neuronas que hay y si se alcanza a ver que una neurona está conectada con otra. Lo primero que vemos es que hay poca cantidad de neuronas y que nosotros hasta podemos contarlas de forma separada, cada una de las neuronas, y que hay muy poca unión entre ellas. 4 semanas más tarde, ya un recién nacido, vean la cantidad de neuronas que hay entre estos dos casos. Ese sería el caso del recién nacido. Ya hay mayor cantidad de neuronas, aunque no mucha conexión todavía, pero sí ya hay más. Recuerden que acá es donde el bebé ya va a empezar a tener contacto con el exterior y pues a través de este contacto, mientras más estímulo exista para este bebé, entonces va a crear más y mejores redes neuronales. Acá tenemos ya un cerebro de 3 meses de edad. Vean la diferencia que hay con el recién nacido. Hay una notable diferencia en cuanto al número de neuronas y en cuanto al tamaño de las neuronas también, ¿no? Es una neurona más grande, es una neurona que con mayor facilidad va a hacer conexiones con otras neuronas pequeñas, y eso sucede a los 3 meses. A los 6 meses hay un hecho dramático. Vean la gran diferencia que hay entre los 3 y los 6 meses. Hay un cambio notablemente dramático. Hay muchísimas más neuronas a los 6 meses. Y si nos trasladamos a los 2 años, hay todavía mayor cantidad de neuronas. Eso significa también mayor cantidad de conexiones entre ellas, es decir, más sinapsis neuronales. Ahora, aquí vamos al primer punto importante. Este punto que les voy a explicar, por favor, no quiero que lo vayan a olvidar en su práctica clínica, porque de eso depende que nosotros logremos comprender bien lo que pasa con algunos de nuestros pacientes. Resulta que ese aumento que hay entre la cantidad de neuronas y las conexiones, por ejemplo, entre los 6 meses y los 2 años, vean la gran diferencia que hay. Eso significa que a mayor estímulo, mayor crecimiento neuronal y mayores conexiones, mayores sinapsis entre las diferentes neuronas. Ahora, esta mayor sinapsis entre esas neuronas se puede dar con estímulos neutros, con estímulos positivos, pero también lamentablemente con estímulos negativos. Eso significa que este cerebro puede ser que a los 3 años empezó a recibir maltrato. Aquí vamos a poner, recibió maltrato. Y ese maltrato fueron los primeros 2 años de la vida. Imagínense ustedes, puede ser que había maltrato intrafamiliar, o que la mamá estaba muy estresada, o que tenían muchas carencias en su casa. Todo eso lo va absorbiendo el cerebro de este bebé. Y ese maltrato, esa violencia, esas carencias, ese sufrimiento, el cerebro de este bebé lo va convirtiendo en conexiones neuronales. Las conexiones que se van formando entonces van a ser precisamente conexiones que tienen que ver con sufrimiento, que tienen que ver con carencias, que tienen que ver con estimulación pero negativa. Y ese mayor
número de neuronas y número de conexiones va a ser a predominio de estas experiencias negativas. Así, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, si a los 3 meses este bebé, este niño, empieza a tener maltrato y empieza a llorar, aunque su mamá le dé una comida rica, pero si este bebé sabe que está comiendo bien al mediodía, pero en la noche va a haber otra vez maltrato, eso significa que ese cerebro empieza a vivir así, alrededor del maltrato. Y esas son las conexiones que se van a formar. Así, aunque después ya no exista maltrato, esa conexión va a quedar ahí activa. Y entonces los nuevos estímulos que vengan siempre los va a asociar con esas experiencias negativas, porque son esas experiencias las que precisamente se han formado en este chico. Así es que ese es un primer elemento importante que hay que rescatar cuando estemos hablando de sinaptogénesis. Se van a formar mayor cantidad de sinapsis y las sinapsis van a responder a estímulos similares a los que provocaron su surgimiento. Si son positivos, pues entonces vamos a tener frente a la vida una actitud positiva. Si son negativos, entonces vamos a tener frente a la vida una actitud negativa. Bien, el otro punto que tiene que ver siempre con sinaptogénesis, vamos a avanzar un poco más, vamos a borrar esto que habíamos escrito ahí, y ahora tenemos desde las 36 semanas hasta los 6 años. Ahora, vamos a marcar un primer cambio. Desde los 2 años, ustedes vean, hasta los 4 años. Lo que quiero que vean en estos dos puntos es en cuál ustedes creen que hay mayor cantidad de neuronas y mayor cantidad de conexiones de neuronas de acuerdo al esquema que estamos viendo en la pantalla. Voy a marcarlo otra vez. Estamos comparando los 2 años con los 4 años, ¿verdad? En cuál ustedes ven que hay mayor cantidad de neuronas, mayor cantidad de conexiones. Pues evidentemente, donde hay mayor cantidad de, digámoslo así, de conexiones es a los 2 años. Quiere decir que a los 4 años hay menos. Y aunque es una leve diferencia, si comparamos los 4 años y los 6 años, la cantidad de neuronas que hay y la cantidad de sinapsis que hay, ustedes ven que pareciera que hay un poco más de neuronas a los 4 años. Esto puede parecer un poco extraño y puede parecer que a más edad disminuye la cantidad de neuronas. Y efectivamente, eso de alguna forma sucede así. Y eso sucede así por este efecto que nosotros le llamamos, bueno, por decir algo, ¿no?, que los libros le llaman poda sináptica. Lo vamos a subrayar para que no se nos olvide. Poda sináptica. Esta poda es igual de la poda cuando hablamos de árboles, de podar árboles, ¿verdad? Lo que sucede acá es que el cerebro empieza a recortar todas las neuronas que ya no utiliza. Así, si nosotros comparamos entre los 3 meses y los 2 años, hay una gran cantidad de neuronas. Pero entre los 2 años y los 4 años se ve una diferencia notable. Ahora,
lo que sucedió en esa época fue que se produjo una poda. En esta poda se cortan o se eliminan todas las neuronas que ya no utilizamos. Por poner un ejemplo, en algún momento era muy necesario utilizar neuronas que servían para que aprendiéramos a caminar o para que aprendiéramos a hablar. Pues esas neuronas, una vez ya aprendimos a hablar, ya son otras partes del cerebro y son otras neuronas las que nos permiten estar, digamos, hablando siempre. Y las que nos permitieron aprender a hablar o aprender a caminar ya no son necesarias porque ya sabemos hacerlo. Y entonces en la poda este grupo de neuronas se corta y se elimina porque ya no son necesarias. Ahora, a lo largo de la vida del cerebro existen otras podas importantes. Por ejemplo, otra poda importante es más o menos entre los 9 y los 12 años. La poda o el mayor número de neuronas que crecían más o menos a los 6 años ya no son necesarias, ¿verdad? Ahora en la etapa adolescente hay otras que son necesarias. Ahora, ¿qué cosas pueden empezar a ser necesarias alrededor de los 4 o 6 años? Y ya dijimos las que vamos a cortar de la infancia, cuando aprendíamos a hablar y caminar, ¿no? Acá, como ya empieza la vida escolar, es necesario que algunas neuronas nos vayan mostrando, nos vayan enseñando cómo es que debemos movilizarnos, digamos, con los compañeros de escuela o con los compañeros de kinder, qué cosas se puede hacer, qué cosas no está permitido. Eso que se le llama habilidades sociales para la vida. Esas habilidades sociales, entonces, se empiezan a formar acá, entre los 4 y los 6 años. Eso no lo teníamos antes y si llevamos un desarrollo adecuado, más adelante ya no va a ser necesario porque se supone que esas habilidades ya las tenemos formadas. Entonces, cuando llegamos a la adolescencia, en la adolescencia vamos a tener que ya hay nuevas, digamos, necesidades. Por ejemplo, ya puede aparecer el primer noviazgo y entonces es necesario empezar a formar nuevas redes neuronales que me permitan hacer acciones que se ven cuando una persona está enamorada. No las veíamos a los 6 años, tampoco las veíamos antes de los 6 años. Por lo tanto, las habilidades con las que, digamos, aprendimos a socializar ya no son necesarias, puesto que ya lo podemos hacer. Y entonces ese grupo de neuronas se corta, ¿verdad? Y van a ir apareciendo nuevos grupos de neuronas. Y hasta llegar a la tercera poda importante en la vida de las personas, que tiene que ver con la poda más o menos de los 18, 20 años, más o menos por ahí. Ahí, bueno, ya sabemos cómo comportarnos con una pareja, ese grupo de neuronas ya no las vamos a necesitar y entonces las cortamos y necesitamos espacio para nuevos grupos de neuronas. Los nuevos grupos nos van a enseñar, por ejemplo, a cómo desenvolvernos cuando, por ejemplo, estamos trabajando, cuando ya tenemos un trabajo estable, cuando aprendemos a manejar un vehículo, por ejemplo, cuando
veamos otra actividad cuando aprendemos a usar maquinaria de nuestro trabajo. Ahí se forman nuevas podas sinápticas, perdón, nuevas uniones sinápticas, y cuando ya lo aprendemos esto se va a cortar, ya no es necesario tenerlas. De tal forma que hay muchas actividades que una vez ya las tenemos aprendidas, que ya solo se trata de practicarlas, ya no es necesario volver a aprenderlas. Y entonces ya esas neuronas con las que aprendimos ya no son necesarias y se cortan. En esto consiste la poda sináptica. Ahora, ese es un punto, ¿verdad? El primer punto importante sobre la poda sináptica. El segundo punto importante alrededor de la organización cerebral, de la organización de las neuronas en el cerebro, gira alrededor de, bueno, ¿y qué determina que hayan cosas que sí recordemos y que hayan cosas que no recordemos? ¿Verdad? Porque tampoco es que olvidemos todo, no olvidamos todo, ¿verdad? De hecho, todos nosotros tenemos una serie de recuerdos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, que no olvidamos. Y hay muchísimos otros estímulos que sí olvidamos. Ahora, ¿qué define, qué determina entonces que algunas cosas se recuerden y otras no? Pues eso está determinado por algunos elementos que se les llama leyes de la memoria, que también tienen que ver con la poda sináptica. Ahora, esas leyes de la memoria, aunque así se les llama, digamos, en la parte psicológica, también tienen la parte, digamos, neuropsicológica, que es la que justamente estamos viendo en este momento. Bien, estos puntos tienen que ver con algunas leyes, como les digo, que ustedes van a estudiar en psicopatología. Aquí solo los vamos a mencionar, bueno, vamos a mencionar una para que ustedes tengan idea de qué estamos hablando. Y se trata de una ley que dice que para que un evento, para que un suceso se mantenga activo en nuestra memoria y que sobreviva a la poda sináptica o a la poda neuronal, requiere de uno de dos requisitos. Es decir, son dos requisitos, pero con uno de ellos es suficiente para que ese suceso, ese recuerdo, sobreviva a la poda neuronal. Uno de los requisitos es que el suceso se haya presentado con muchísima emoción. Es decir, mientras más emoción nosotros le pongamos al suceso, mientras más emoción lleve, eso va a hacer que sobreviva más a la poda sináptica. Es decir, puede ser que llegue la poda y ese suceso, esas neuronas ahí queden, que no se borren. El otro suceso o la otra condición, perdón, tiene que ver con la repetición. Mientras más repitamos un suceso, mientras más repitamos una actividad, eso se va a ir haciendo cada vez más fuerte, y va a sobrevivir la poda sináptica. Va a sobrevivir este suceso que le llamamos poda sináptica. Ahora vamos a poner un par de ejemplos. En el caso del elemento emocional,
Uno de los ejemplos que más podemos recordar, por ejemplo, es, el día de su graduación. Probablemente el día de su graduación lleve tanto valor emocional que va a ser más recordado o va a tener un significado más importante que cualquier otro día que ustedes vayan al mismo lugar donde se graduaron, por ejemplo. No va a ser tan fácilmente recordado esa otra visita al mismo lugar, ya que no lleva un elemento emocional importante, aunque haya sido solo una vez la graduación y aunque ustedes vayan a ese lugar en otras ocasiones. Entonces, por el factor emocional es más fácil que quede guardado y que sobreviva a las podas neuronales. Otro ejemplo puede ser su primer beso, enamorados. La primera vez que ustedes besan y están enamorados, ese beso tiene un valor y lleva un componente emocional tan grande que sobrevive la poda sináptica. Así, pónganse a pensar ustedes, con quién fue, a dónde fue y más o menos en qué época fue cuando ustedes dieron o les dieron su primer beso. Sí, de enamorados. Su primer beso. Seguramente es más fácil, va a ser muchísimo más fácil recordarlo que si yo les digo, por ejemplo, que recuerden el beso número 17 que dieron en toda su vida. El 17 no va a tener tanto significado como el número 1. O que yo les diga a dónde fue, con quién fue y en qué época fue su beso número 62, ¿verdad? Casi que nadie lo va a poder decir, ¿verdad? Porque no lleva ese valor emocional importante. Otro ejemplo en cuanto a la repetición puede ser cuando nos ponen a hacer planas a nosotros. Mientras más planas hacemos, eso está asegurando que ese suceso cree redes neuronales en nuestro cerebro. Y esas redes neuronales van a hacer, entre otras cosas, que sobreviva la poda neuronal. Gracias a eso, por eso podemos andar en bicicleta, podemos manejar un vehículo, podemos escribir, bien o mal podemos escribir gracias a eso. Gracias a eso podemos mejorar nuestra pronunciación cuando estamos aprendiendo otro idioma, porque hay que repasarlo, hay que repetirlo, ¿verdad? Los médicos, por ejemplo, cuando se hacen especialistas justamente porque pasan 3 años repitiendo la misma cosa. Por ejemplo, los cirujanos pasan 3 años operando hasta que se hacen expertos. Eso lo que significa es que en el cerebro crearon nuevas redes neuronales y que una poda difícilmente la va a cortar, porque la hemos repetido muchísimas veces. Ahora, tenemos por un lado el factor emocional y tenemos por el otro lado el factor de repetición. Ahora, imagínense ustedes que, como ya dijimos, que estas redes neuronales crecen cuando hay más estimulación. Ahora, la estimulación también dijimos puede ser positiva o puede ser negativa. Ahora yo les voy a poner un ejemplo de una estimulación que es negativa, que lamentablemente es negativa para las personas. Eso puede ser, por ejemplo, un evento que desgraciadamente sucede, ¿no? Como es el abuso sexual en menores. Imagínense ustedes un menor que está siendo
abusado sexualmente. Ese abuso lleva un componente emocional negativo importante. Ya llevamos el primer requisito, ¿no? El requisito del abuso sexual. Y el segundo requisito, vamos a ver que hay menores de edad que son abusados sexualmente no solo una vez, sino que varias veces. Eso también se cumple el requisito del que hemos hablado, que tiene que ver con la repetición del estímulo. Esos dos elementos unidos en un estímulo negativo hacen que ese suceso se grabe en la memoria, se grabe en el cerebro de estos chicos y como cumple los requisitos, eso va a sobrevivir la poda neuronal. Recuerden eso, por favor. Cuando estén frente a una persona que haya sido víctima, aunque no sea de abuso sexual, pero que sea de abuso psicológico, de abuso físico. De abuso físico significa, por ejemplo, que le haya tocado dormir debajo de un puente, aguantando frío, aguantando hambre. Eso también es violencia física, ¿no? Eso va a crear redes neuronales, ¿verdad? Y estas personas después, aunque ya estén en una casa, aunque estén con comida, con abrigo, miren, no van a disfrutar ni la comida ni van a disfrutar el abrigo que tienen, precisamente porque no han aprendido a disfrutarlo. Esa es una situación problemática, es una situación complicada de las personas, y ahora ustedes tienen que empezar a comprender que ese suceso llevó un componente emocional probablemente muy fuerte, y además de eso llevó una repetición con bastante frecuencia, lo que hizo que de ese estímulo se crearan muchas conexiones neuronales, y además de eso, de esas conexiones neuronales, sobreviviera la poda sináptica. Y entonces son sucesos que van a estarse repitiendo en el cerebro de las personas hasta que no hagamos algo para ayudarles. Ahora, afortunadamente el cerebro es muy flexible. A eso es a lo que le llaman plasticidad neuronal. Es decir, aunque nosotros tengamos redes neuronales fuertes, producto de un abuso, por ejemplo, producto de maltrato, que ese maltrato se haya repetido por años, por ejemplo, y que esas redes neuronales hayan sobrevivido a la poda sináptica y que estén muy fuertes, aunque todo eso exista, también lo cierto es que vamos a tener nosotros que eso lo podemos modificar, ¿verdad? Para modificarlo usamos muchas técnicas de psicoterapia que a ustedes les van a ir enseñando ya cuando empiecen a ver tratamientos de los niños, tratamientos de los adultos. Ahí van a ir viendo algunas técnicas que si las personas las usan bien, que si las personas las aplican, eso va a hacer que se formen nuevas conexiones neuronales que contrarresten estas que ya se han formado. Y de esa forma nosotros le vamos a poder ayudar a las personas. Incluso nosotros podemos facilitar que se produzca una poda neuronal en ese sentido, ¿no? Pero tienen que aprender bien estos elementos de poda, de psicoterapia, esas técnicas de psicoterapia para facilitar una poda sináptica, ¿verdad? Y que estos elementos que se hayan formado, que vayan quitándose, que vayan desapareciendo. Gracias a esto ahora ya sabemos que eso sí se puede hacer y que ustedes van a ser los expertos en eso.
Por lo tanto, por favor, esas técnicas se las tienen que aprender muy bien. Muy bien. Bueno, eso es con respecto a la poda. Nuevamente les digo que si hay dudas, las anoten por favor y vamos a tratar de irles dando respuesta a todas las interrogantes que vayan surgiendo alrededor de este tema que es muy, muy, muy apasionante, muy importante realmente. Finalmente, vamos a completar esta fase de organización. Si ustedes se fijan, hemos hablado muchísimo de las neuronas, pero también hemos dicho que además de las neuronas, existen otro tipo de células que llamamos células de neuroglia o las células gliales. Entonces vamos a retomar un poco sobre el funcionamiento de este tipo de células. Ahí tenemos esquematizado cómo se organizan, cómo se ordenan las células gliales y quizás lo que más me interesa es que recordemos un par de las funciones principales de las células. En primer lugar tenemos un tipo de células que se llaman astrocitos. Los astrocitos lo que hacen es formar, digamos, como una capa que protege, bueno, esta capa se pone alrededor de las venas y de las arterias que van hasta el cerebro y sirve como, digamos, como una capa protectora para que no cualquier cosa pase de la sangre al cerebro, sino que gracias a los astrocitos, el astrocito solo permite pasar, por ejemplo, nutrientes, a veces antibióticos, ¿verdad? Oxígeno, pero no otras sustancias que pueden ser peligrosas. Entonces el astrocito funciona como una capa que impermeabiliza, digamos, las venas y las arterias. Otro de las células gliales que ya habíamos dicho son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, bueno, aquí abajo, pues solo para que veamos, aquí abajo tenemos esquematizado un astrocito, solo para que lo veamos. Y al lado tenemos esquematizado un oligodendrocito. Ahí lo tenemos. Bien, el oligodendrocito de lo que se encarga es de formar la vaina de mielina del sistema nervioso central. La mielinización, si ustedes recuerdan, es la última de las etapas de esta fase que se llama crecimiento y organización del cerebro o del sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos de mielinización, debemos de recordar que quienes se encargan de eso son los oligodendrocitos. Luego tenemos las células de Schwann. Este es otro tipo de células gliales que también forman la vaina de mielina, junto con los oligodendrocitos. Las células de microglia, así se llama, otra célula glial, células de microglia, estas lo que hacen es, son como las defensas del sistema nervioso. Si llega un virus, por ejemplo, que el astrocito no lo logró ubicar, o imagínense ustedes que hay un sangramiento en el cerebro y llega un virus, o hay virus que por ejemplo que son capaces de
de esconderse en otras células y por eso el astrocito no lo logra ver. Entonces ya cuando entra al sistema nervioso es identificado por las células de microglia y entonces los atacan para tratar de destruirlos. Entonces las microglias son como las células de defensa del sistema nervioso. Y luego tenemos las células ependimarias. Estas células se encargan de tapizar o de formar una capa en todas las cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Igual que los astrocitos cubren las venas y las arterias, las células ependimarias o se llaman también ependimocitos, estas células tapizan o forman una capa protectora en todas las cavidades del cerebro. Por ejemplo, el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, por todos los lugares donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y lo que hacen es evitar que a través del líquido cefalorraquídeo también lleguen virus, bacterias, por ejemplo, y sirven también como una especie de capa protectora. Eso para que vean ustedes un poco las defensas de estas células ependimarias, que si no estuvieran ahí, aunque la neurona fuera una superneurona, si no hubiera quien la defendiera, se enferma y entonces no funciona bien nuestro cerebro. Bien, eso es con respecto a las células del sistema nervioso. También les pido que las estudien para efectos del examen. Y ahora sí, finalmente llegamos a la última etapa, que es la mielinización, que, bueno, vamos a decir en primer lugar que la mielinización inicia prácticamente desde el nacimiento del tercer mes por ahí, pero se empieza a formar grandemente a partir del quinto mes. Y un primer punto importante es el nacimiento, pero ustedes van a ver esquemas que dicen que el cerebro sigue mielinizándose incluso hasta los 20 años. Hasta los 20 años. Y eso es importante porque como por las podas sinápticas venimos creando nuevas redes neuronales, la mielinización asegura que el cerebro siga funcionando veloz, que sea funcional, ¿no? que responda bien a los estímulos. Y ustedes ven ahí el esquema donde esta porción de célula que está en celeste es parte del oligodendrocito, que dijimos que era una de las células gliales, que ustedes ven cómo recubre el cuerpo de la neurona y recubre el axón. Todo esto que estoy marcando aquí es el axón. Recubre el axón y por estos espacios que se llaman nodos de Ranvier, ahí el estímulo va saltando más o menos de esta forma. Entonces, es muchísimo más rápido que si se fuera despacio a lo largo de todo el axón. Entonces, eso acorta la distancia y el tiempo en el que funcionan estas neuronas. Pues bien, llegamos hasta acá con las etapas de el sistema nervioso, de crecimiento y desarrollo. Ahora, aquí solo un punto importante. Como ya dijimos, en cada una de las podas neuronales surgen nuevos árboles dendríticos, y eso hace que se necesiten también más
más células de neuroglia para mielinizar. Y eso hace que el cerebro esté en constante crecimiento, en constante formación, en constante mielinización, y entonces esto es un proceso totalmente dinámico, ¿verdad? Eso es un punto importante que quería recordárselos para que no lo olviden. Este es un proceso totalmente dinámico, totalmente, digamos, inacabado, por decirlo así, porque siempre estamos buscando nuevas formas de cómo hacer más funcional nuestro cerebro. Ustedes ven que hay muchas técnicas, muchas empresas que les ofrecen leer más rápido, memorizar mejor. Hay medicamentos que se utilizan para eso precisamente. Pues todos estos medicamentos y todas estas sustancias lo que tratan de hacer es optimizar el funcionamiento de todos estos, todo esto que hemos venido viendo. Bien, entonces recuerden, empezamos viendo, vamos a recordarlo solo para finalizar ya esta clase. Decíamos que habían dos etapas, ¿verdad? Estábamos en cómo se forma el cerebro. Una etapa que era la formación del cerebro y la otra etapa que es el crecimiento y desarrollo cerebral. En la primera etapa, que es la formación del cerebro, veíamos que tenía dos fases, la fase embrionaria y la fase fetal, que la fase embrionaria es donde se formaba el tubo y la fase fetal es donde se cierra el tubo. Y que se cierre es importante porque ahí al final donde se cierra es donde se va a formar el cerebro. Veíamos algunos esquemas de cómo sucedía esto. Y bueno, luego veíamos la fase de crecimiento y desarrollo cerebral. Una vez ya formado el tubo neural, ya cerrado bien el tubo neural, se ensancha la parte superior que va a dar lugar al cerebro, y una vez ya tenemos esa parte ensanchada, empezamos a hacer que crezca. Y para crecer y desarrollarse se llevan 4 etapas: la proliferación, la migración, la organización y la mielinización de las células cerebrales. De la proliferación dijimos que de la célula madre salían las células de neurona y las células de neuroglia. Es decir, en el sistema nervioso tenemos esos dos tipos de células y que nos íbamos a enfocar en ellas. Pues aquí veíamos un poco la diferenciación. Veíamos que hay varias células de neuroglia, no solo es una. Ahí tenemos oligodendrocitos, que ya vimos que la función es formar, junto con las células de Schwann, forman la capa de mielina. Vimos que las células ependimarias forman como una capa protectora por donde circula el líquido cefalorraquídeo para evitar infecciones. Una función parecida tiene los astrocitos, que se enrollan alrededor de las venas y las arterias para evitar que desde ahí entren sustancias peligrosas. Y si entran por cualquier medio alguna sustancia peligrosa, tenemos las células de microglia, que andan vigilando que ninguna infección se pueda desarrollar. Todas estas son células gliales. Y por otro lado tenemos la neurona con el soma neuronal y con el axón. Luego veíamos que esas células ya formadas tenían que migrar, se movían de un lado para otro mientras iban madurando, y esto hacía que el cerebro fuera engrosándose. Luego, ya engrosado, teníamos que se empezaban a ordenar para funcionar mejor. Teníamos que habían 6 capas, algunas dijimos ordenadas, donde habían más
axones y otras donde habían más cuerpos neuronales. Y luego veíamos la fase de la sinaptogénesis y poda sináptica, que vimos lo importante que es este proceso. Bien, y en la mielinización finalmente veíamos que es para optimizar el funcionamiento cerebral. Y con esto, jóvenes, terminamos este video resumen. Espero que les sea de utilidad para efectos del examen. Así es que muchas gracias y nos continuamos viendo.